Regresamos en este rumbo de la mañana a las 8:26 minutos. 8:26 minutos de la mañana. Y entonces vamos a, ¿verdad? Antes de continuar con los comentarios, nosotros ya les habíamos anunciado que vamos a entrevistar más adelante a Edwin Paraizón, quien fue embajador de Haití en República Dominicana hace unos años y tiene muchos años residiendo en el país. Es una persona quien puede quizás, aunque es de nacionalidad haitiana, pero también al tener vínculos, tiene familia en el país y tiene muchos años. Creo que es una de las personas que puede más claramente quizás explicar desde su perspectiva la situación actual de Haití, su relación con República Dominicana, cómo entiende él que debería abordarse este tema que por años él ha analizado. Yo mismo le he entrevistado en un sinnúmero de ocasiones para analizar esta problemática, así que es una persona que ha venido estudiando y analizando el comportamiento de esta situación tan lamentable que atraviesa Haití, para ver quizás qué piensa él de esta posible intervención militar nuevamente de una fuerza allí, y de cuáles serían las mejores formas de relanzar y encauzar el destino del hermano pueblo haitiano. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante, esa conversación con Edwin Paraizón. Miren, ustedes saben, antes de continuar con los comentarios, que yo he visto una información esta mañana que me ha llamado la atención y me gustaría, ¿verdad?, traerla a la mesa para ver qué ustedes opinan. Sí. Yo, el amigo, bueno, digo amigo, porque es una persona muy admirada y seguida por todos nosotros, el señor Moisés Naín, estuvo antes de ayer una actividad en el Banco de Reservas, dando una charla ahí. Es presidente del Banco invitado por el Banco de Reservas. Nada más le hace falta moverse un poquito para el centro. Y Moisés Naín más derechoso que el diablo. Planteaba algo que es interesante y creo que sería, hasta la producción podría quizás buscar algunas opiniones de economistas, de los, si es posible, que no tengan vinculación partidaria, incluso algunos que sí la tienen, de varios economistas, porque Moisés Naín dio una declaración que me llama mucho la atención. Él decía que la República Dominicana está dentro de un reducido grupo de países a nivel global que se pueden calificar dentro de una lista como los países milagro. Los países sorpresa. Los países sorpresa. Sí, eso y él lo explica desde la perspectiva de que a pesar de los retos que tiene la economía global, el problema de los commodities, los combustibles, la vaina, hay un reducido grupo de países que a pesar de eso, la proyección y el desarrollo y las características de su economía, del tejido empresarial y de productividad de los países, les permite tener expectativas positivas a pesar de lo que va a pasar en el resto del planeta. Él decía que esos países sorpresas son un reducido grupo de países que tienen controlada la inflación dentro del contexto que actual. Ese es el primer fallo del planteamiento de él. Y también habla que son países que están en crecimiento. O sea, él mencionaba una serie de países y él dijo, República Dominicana debería estar en el grupo. O sea, tampoco es que él no nos incluyó en sí, pero él dijo, por cómo está la economía en República Dominicana, debería estar incluido en ese grupo. Por ejemplo, él habló también, él decía que nosotros conocemos muy bien como país cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y que la República Dominicana, ustedes se acuerdan que tuve la oportunidad de participar con él en un desayuno y allí él planteó algo que a mí me parecía muy interesante, que es el tema de que a pesar de que nosotros no tenemos, por ejemplo, una materia prima, por ejemplo, como el petróleo, no tenemos petróleo. Y eso, para nosotros siempre se nos ha vendido que el hecho de no tener petróleo es una desventaja contra otros países. Sin embargo, el no tener una materia prima de ese tipo en nuestro subsuelo y tener que tener un tejido empresarial tan diverso, que se producen tantas cosas diferentes, pero que no necesariamente van a los mercados internacionales ni a las bolsas,
ese dinamismo económico de cosas que no dependen de las fluctuaciones globales es a la vez una fortaleza. Sí. Entonces, eso es lo que ellos señalan como una de las principales fuerzas que tiene la economía dominicana. Y yo creo que es interesante que hablemos con algunos economistas, extraer el casi todos los economistas en esa. Exacto, extraer el condensado de lo que dice Moisés Naín y escuchar las aristas, por ejemplo, de Iván Joy, del profesor Siriaco, de uno del PRM, del amigo del PLD, de ver el condensado de los expertos de este planteamiento de Moisés con relación a las perspectivas del país en materia económica, porque creo que es interesante conocer qué tan cierto y hasta qué punto eso es así. Miren, y él proyectaba el escenario de cara al año que viene, donde él decía que posiblemente pudiéramos tener una recesión por cómo van las cosas, el comportamiento. Él dice, es posible que Estados Unidos entre en recesión y también decía él que la China tenga el crecimiento más bajo en la economía. Miren, evidentemente que para muchas personas escuchar a alguien disentir de una figura emblemática como es el profesor Naín, evidentemente que eso lo considera una osadía. Ahora, yo disiento de ese planteamiento. Comparto solamente el tema de que República Dominicana sea uno de esos países sorpresa, porque el hecho de llamarle país a esto me parece que eso sí es una sorpresa. Primero, o sea, usted no puede hablar de sorpresa a un país que vive de préstamo. O sea, el que coge préstamo es porque está mal. No me puede venir con otra idea. Segundo, una economía que usted la proyecta como una cosa del otro mundo y se queda en el 1% de su población y no ve crecimiento ni desarrollo global ni holístico, eso me parece que también es un absurdo. Y tercero, que es la parte más importante, o sea, República Dominicana depende muchísimo todavía de los supuestos macroeconómicos y los países, porque hay un problema global. Lo vamos a tener más adelante, porque todo lo que usted plantea es verdad. Ahora, ¿usted sabe por qué yo no estoy de acuerdo Control con usted? de inflación y la inflación llevándoselo al carajo a este país. Tenemos un invitado aquí, pero ¿sabe por qué yo no estoy de acuerdo con usted? Porque aunque usted lo que plantea es verdad, no, porque él es Naín y yo Manuel Cruz. Por eso. No, oiga, ¿por qué? No porque soy yo que estoy en desacuerdo con usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tuviera ni siquiera ese crecimiento sistemático, entonces usted no tendría... ¿Pero cuál crecimiento? Sigue cogiendo préstamos, maestro, es una burbuja. Usted no tendría ni siquiera la discusión de pero que es una burbuja, maestro. Al otro, porque usted saque su tarjeta de crédito y saque los cuartos. Vamos a recibir el invitado. Vamos a recibir el invitado. Eso es lo mismo. Miren, ya está con nosotros aquí el señor Ramón Javier, quien es empresario de la zona fronteriza de la empresa Capital Holding. Y con él vamos a hablar un debate que Víctor ha traído hace unos días aquí, ¿verdad? Con relación al muro que se está construyendo, que se está tratando las expropiaciones de tierra, que hay un favoritismo. El senador de Dajabón ayer hacía una denuncia. Respondió a las acusaciones que le hiciera el presidente. Buenos días, don Ramón. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Jessica, Manuel, Víctor y a todos los demás que están en cabina. Gracias, Ramón. Ramón, quisiéramos conocer de sus palabras, su testimonio, una situación que se ha estado dando en torno a este tema de la construcción del muro, la expropiación de tierras en esa zona fronteriza. El presidente ha acusado al senador de estar detrás de provocar que la gente que está allí cobre más, pero entonces el senador dice que no, hay otras versiones de que ahí se está expropiando más del límite de tierra que debería expropiarse para beneficiar a un grupo de empresarios en detrimento de otro. ¿Cuál es la versión de usted que está en la zona y ha vivido el proceso? ¿Y qué tiene tierra ahí? Bueno, gracias por la oportunidad que ustedes me brindan para aclarar un punto que creo que pudiese ser una mancha que puede prevalecer en el tiempo en la gestión del gobierno de Luis Abinader. Yo creo que él, con este decreto de utilidad pública, está marcando unos pasos muy, muy peligrosos que atentan contra la soberanía de la República Dominicana. Y es en el sentido de que, amparado en un discurso de construir un muro fronterizo, que es algo que todo el mundo acepta, aprueba y lo anhela, se ha creado esa excusa para expropiar grandes extensiones de terrenos que la están uniendo con terrenos haitianos para desarrollar plantas gemelas binacionales. Ya hay un precedente
en el año 2003, el gobierno de Hipólito Mejía me expropió a mí personalmente 94,000 metros de terreno para regalárselo a Limber Cruz y a ¿Cómo? Fernando Capellán. Te estoy diciendo. Limber Cruz, que es ministro de Agricultura de este gobierno, y Fernando Capellán, que es un empresario de Santiago. En esta ocasión, ellos han llenado todo su espacio físico y quieren seguirse expandiendo. Y hace tiempo que Fernando Capellán y Limber Cruz y yo, personalmente quien le habla, estuvimos en el proceso de negociación para yo venderle la extensión de terreno que le permitía a ellos ampliar su fábrica. Eso era en detrimento de yo destruir un proyecto que yo tenía de inversión con un grupo asiático y que en el mes de febrero anunciamos una inversión de $60 millones para construir un parque industrial en la República Dominicana, no del lado haitiano. Y como ellos entendían que eso constituía una competencia para ellos, utilizaron su influencia política dentro de este gobierno para que el gobierno decretara de utilidad pública una extensión de terreno, inclusive genéricos, sin mencionar nombres, quién se le expropiaba, pero que iban desde 30 metros donde habían poblaciones a 200 metros desde la distancia de territorio haitiano hacia la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que amparado en ese decreto, ellos están cogiendo grandes extensiones de terreno que van desde 400 metros de distancia desde la frontera hacia la República Dominicana y de 500 metros de la frontera hacia la República Dominicana. Lo que constituye haciendo reserva para que ese grupo empresarial de Limber Cruz y Fernando Capellán tengan suficiente espacio para seguir desarrollando sus plantas gemelas. Ramón, pero vamos a ver algo ahí, porque hay algo interesante en esto y gravísimo lo que usted nos está denunciando aquí. Entonces, usted nos dice que usted llegó a estar en un proceso de negociación con Limber y con Fernando para usted venderle sus tierras para que ellos pudieran expandir el crecimiento de su empresa, ¿verdad? Así es. Y después de ese proceso de negociación que usted estuvo haciendo con ellos, es que vienen y declaran de utilidad pública la tierra, o sea que ya no tenía sentido que usted siguiera negociando. No, porque ellos conversaron conmigo y cuando obviamente se habló de lo que pudiese ser el justiprecio de la propiedad, entendían que era más fácil para ellos. ¿Y a cómo era el precio que estaba negociando con usted, si se puede decir, antes de la declaración de utilidad pública? El metro. Sí, no, mira, en Dajabón, yo te puedo decir con exactitud que en Dajabón la tierra no es barata. Y en aquel entonces lo que se acordó ellos era que se hiciese una tasación y que el justiprecio de lo que valía la propiedad, eso era lo que ellos iban a pagar. En aquel entonces, creo que se estuvo hablando de 2.500 a 3.000 pesos el metro cuadrado. Pero la extensión que ellos quieren de mi propiedad son 253.000 metros cuadrados. Que eso es lo que me han tomado ahora, eso es lo que me han quitado ahora. Con el decreto. Sin comprarla. Sin comprarla. Exactamente. ¿Y a cuánto se lo quiere pagar entonces, maestro? No, nunca han hablado conmigo. No. Militarmente. Pero, espérese, maestro. Deduce tú. Déjeme hacer la pregunta. O sea, le quieren quitar, usted dice, expropiar 253.000 metros con un decreto y ni siquiera han conversado con usted. Después de eso no conversaron conmigo. Lo que me llamaban eran militares para meterme presión y que yo le permitiera entrar a mi propiedad, porque eso era un decreto de utilidad pública y que el gobierno lo había declarado de urgencia. A los cuales yo les reiteraba que ellos no tenían ningún derecho de entrar a mi propiedad sin que previamente le pagaran su dinero. O por lo menos que hiciesen un documento de los términos y condiciones en los cuales ellos iban a entrar a mi propiedad. Pero no, agarraron un día, metieron bulldozers, metieron militares, coroneles y un general que está de supervisor y ocuparon la totalidad de los terrenos. Exacto. Entonces, yo no quisiera hablar por otro, porque como dice el senador David Sosa, todo el mundo tiene boca para hablar.
no soy yo solamente que está siendo expropiado en esas condiciones. Una vez le ocuparon la totalidad de sus terrenos, don Ramón, ¿usted tuvo contacto con alguien del gobierno a quien le pidió clemencia, a quien le pidió reconsideración? ¿O usted simplemente se ha mantenido en la rebatiña evidente con Limber Cruz y Fernando Capellán? No, yo le he dejado así y obviamente yo no voy a abrirme frente a querer discutir con el ministro de la Fuerza Armada, que es la persona que está encargada de ejecutar ese decreto. Ni voy a discutir con generales, ni voy a discutir con coroneles. Lo que yo estoy trabajando con mi equipo de abogados, que en su momento nosotros vamos a llevar esto a los tribunales. ¿Los terrenos suyos son provenientes de alguna herencia o fueron adquiridos? No, son adquiridos. Yo tengo eso un no parque industrial en Dajabón. No, pero todo hay que cuestionarlo. Don Ramón, son adquiridos. Entonces, recapitulando, lo que usted nos ha dicho a nosotros, porque lo más grave que yo veo aquí, es que previamente esta gente había mostrado un interés en comprar. Correcto, en negociar y que estuvieron dispuestos a pagar a como diera la tasación. Y entonces, por casualidad, dentro del proceso de declaración de utilidad de la construcción del muro, entonces esos mismos 253,000 metros que habían mostrado interés en adquirir, lo declaran en utilidad pública y ni siquiera muestran interés en comprarlo a un precio. Eso es lo que usted nos está diciendo. O sea, se lo han abrogado, se lo cogieron. Y que denunció el senador ayer que ellos están ofreciendo de que 500 pesos al metro cuando la tierra por ahí es de 2,000 para allá. Fíjate lo que él me dice, don Ramón. Don Ramón, buenos días. Mire, hay otro aspecto que quiero que usted también nos oriente en función a este caso. Y es el hecho de ya no solo del precedente con Hipólito Mejía de decreto de expropiación y que esta empresa privada Codevi, de alguna u otra manera, a posterior quedó como beneficiada y haciendo uso de ese territorio, sino también lo que es la delimitación de los puntos de nuestra frontera. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones de estas expropiaciones y de la actividad de esta empresa del señor Fernando Capellán? Bueno, ahí es que yo hago la observación de que el presidente de la República va a cargar con una responsabilidad histórica, tratando de ampliar lo que son esas plantas gemelas. Porque ¿qué implica la planta gemela? Es que tú unes una gran extensión de terreno haitiano con una gran extensión de terreno dominicano, y en la medida que tú vayas ampliando esas plantas gemelas, se va desapareciendo lo que se llama la línea limítrofe entre ambos países. Inclusive las pirámides que están establecidos en los protocolos internacionales con los acuerdos que se hicieron en el año 1937 para delimitar lo que es Haití y República Dominicana, están dentro de las plantas. Espérese, don Ramón. Analízame. Espérese, don Ramón, pero casi no espérese. Analízame tú. Espérese, don Ramón. Espérese. Don Ramón, usted no está diciendo que la planta de ellos, la empresa que tienen, una parte de ella queda de aquel lado y ahora quieren ampliar con los terrenos suyos para convertir eso en un terreno común, ¿eh? No, pero que eso es lo que han hecho ya desde el año 2003. Pero como le ha ido bien y nadie ha protestado. O sea que ahí en ese espacio ahí no hay zona fronteriza en ese espacio. No, eso es ya. ¿Dónde entran los militares? ¿Está escuchando? Los militares, con el conflicto que hubo en estos días, los militares no sabían por dónde entrar. Bueno, sí. Aclararle algo. Sí. La zona franca de Codevi no es una industria dominicana. No. Eso es una fábrica que están instaladas en Haití. Constituida en Haití. Y cuando ustedes vieron el conflicto los otros días, el conflicto se surgió porque ellos también están tomando extensiones de terreno del lado haitiano y aparentemente los haitianos han tenido más valor que nosotros y han ido a reclamarle que le paguen sus propiedades. ¿Tú estás entendiendo? Ay, mi madre. En este momento, que eso no trascendió. Esa versión, cuando, de las dos que hay, esa versión no trascendió. Y él está al lado, él tiene su tierra al lado, su empresa al lado. Entonces, don Ramón, usted dice que ya está apoderando a los abogados. Sí. ¿Cuál es el próximo paso a seguir con sus abogados? Bueno, los próximos días nosotros vamos a interponer una querella, una demanda por ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Contra quién? Vamos contra el Estado, o sea, contra el decreto de utilidad pública,
de Luis vamos Abinader. sí, el decreto, vamos a poner el conocimiento a todas las embajadas, llámese la embajada norteamericana, la embajada china, la embajada de Sri Lanka, a todas las posibles empresas que ellos han tratado de instalarlo en esa planta binacional, para que se abstengan de invertir en la República Dominicana hasta tanto ese decreto no sea aclarado. Ok, una vez ustedes sometan el recurso de reconsideración ante el Tribunal Superior Administrativo, suspenden el decreto, suponiendo. Ajá. ¿Qué es lo que ustedes lo persiguen? anulan. Oh, pero ¿Cómo que lo que ellos persiguen? que sus 253,000 metros que él está dispuesto a vender se lo paguen a Al 2.500 justiprecio. A lo que pesos. vale, no a los 500 pesos que Ok, quiere pagar el Estado. porque- Que eso no es para el muro. Exactamente, adelante, don Ramón. Que no es para el ¿Cuál es muro. el objetivo? Porque oponerse por oponerse. No, pero- No, es que él no se está oponiendo por Escuche, oponerse. Yo soy dueño No. de eso, Pero maestro. está bien, Oh, déjenme preguntarle. ¿cómo ponerse por lo menos eso, dueño de respetar. tierra? No estoy yendo a la entrevista. Yo es le que estoy tú no escuchando, entiendes. por supuesto, No. y le he dado seguimiento. Pero es que el paso a paso. planteamiento Tú suyo estás no tiene lógica, preguntando. Yo estoy maestro. planteando, yo estoy preguntándole a él. Preguntándole Sí, mire, a fin de cuentas qué es lo que persiguen. Que le paguen porque- sus metros porque al se precio ve- que él considera, se porque ve eso es en su el tierra. discurso que a diferencia de otros sectores, ustedes no tienen oposición a la verja perimetral. Que eso no tiene que Que ver eso con no es verja. para la verja, es que eso no tiene No que ver es con la la verja, verja, el no muro. tiene que ver con la verja. Adelante. Que no entiendo. sí, mira, nosotros no queremos ser ningún obstáculo para ningún plan de desarrollo que pueda tener la República Dominicana Sí. y el gobierno dominicano. Nosotros entendemos que como empresario tenemos ya, yo tengo desde el año 92, aunque yo no soy de Dajabón, yo tengo desde el año 92 interviniendo en todo lo que tiene que ver la economía de la frontera. Y yo tengo un parque industrial y ese parque industrial ha sido torpedeado por muchísimos años porque ese grupo empresarial entiende que nadie puede instalársele alrededor de ellos y generarle competencia. Ya tú Para que sabes. ustedes tengan conocimiento, hay cosas más serias, por ejemplo. Pero una pregunta, don Hay Ramón. cosas más serias. Don Ramón, una pregunta. Espérate. Escucha la cosa más seria. Vamos a ver. Adelante. don Ramón. En el año 2009, nosotros hicimos un acuerdo con la Hyundai Electronic Sí. para instalar una planta de ensamblaje de electrodomésticos de la Hyundai en Dajabón. Y ese proyecto fue torpedeado y fue impedido de que se instalara la Hyundai en Dajabón. Oye, eso. Eso fue en el En esta 2009. ocasión, en el 2009, en esta ocasión, el 2 de febrero, salió en todos los medios de comunicación una alianza estratégica que hizo Capital Holding con un grupo asiático que iba a invertir $60 millones, que iban a construir recintos industriales para atraer empresas que le interese el mercado norteamericano. Y ahí se le mete a ellos el demonio y dicen, no vamos a permitir que nos creen competencia alrededor de nosotros. Eso es grave lo que don Ramón está diciendo. Don Ramón, una pregunta, don Ramón. Ustedes me imagino que están instalados allí, amparados en la Ley de Desarrollo Fronterizo, ¿verdad? Sí, yo estoy amparado en la ley. Y ellos también, los demás, ¿verdad? Bueno, es que la razón social de Es haitiana. Zona Franca es haitiana. Ellos están del otro lado. Y ellos tienen un tratado. ¿Por qué ellos están del lado ahí? No, ¿Por pero qué el no grupo tiene M nada, Dios se mío. constituye en Haití? Por la denominación de origen del producto fabricado en un país menos adelantado, tipificado así por la Organización Mundial del Comercio, para tener mejor trato arancelario en los mercados que llegue ese producto que diga hecho en Haití. Otra cosa que ustedes no han tomado en cuenta. Desde hace mucho tiempo aquí se viene discutiendo de que los organismos internacionales han tratado de buscarle una solución al problema haitiano conjuntamente involucrando a la República Dominicana. Y ese proyecto de CODEVI surge como una necesidad de construir esas plantas gemelas bajo el amparo de una ley que existe en los Estados Unidos que se llama el Hope Act, el Acta de la Esperanza, Exacto. donde todo lo que se produce en esa zona franca binacional entra a los Estados Unidos sin cuota y sin arancel. ¿Te entiendes? Pero tiene que ser, para que se acepte así, tiene que ser bajo un terreno dominicano y haitiano juntos. Eso está bien programado. Ay, Hay una agenda, ay. hay El un Hope plan Act. internacional. Don Ramón, gracias, Usted gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que después más adelante, cuando en vaya ya a cabina. formalizar, venga a cabina, Sí. nos traiga los papeles. De todas documentos, de todo. formas,
Nosotros, don Ramón, manténgase pendiente a la programación del Vamos programa. Vamos a llamar a Limber, vamos a llamar a Fernando Capellán para escuchar la versión de ellos sobre esto, ¿verdad? Claro. Porque lo que usted ha dicho es bastante grave. Usted sabe quién usted tiene que llamar. Al que firmó el decreto. No. No, porque el presidente no. Tú sabes que no nos va a coger la llamada. A él es que Don usted Ramón, tiene que llamar. gracias por estar con nosotros. Sí, Firmó ese y firmará hasta el 2028. sí. Yo les exhorto a ustedes que hagan una visita a Dajabón. Vamos para allá. Porque Vamos a coordinar porque eso. Yo no soy el único afectado. Ah, pues vamos para Yo allá. estoy hablando por mí, pero hay otros que tienen. ¿Cómo cuántos empresarios más hay afectados por esto, Ramón? Bueno, empresarios, agricultores, por ejemplo. Al lado de mí está la finca de un exfuncionario del gobierno, Olgo Fernández, que a él le quitaron 160,000 metros de terreno. Oh. Y después de Olgo Fernández, hay la finca de un señor que se llama Ramón Pichardo, que tiene una plantación de arroz, y esa plantación de arroz se la desaparecieron. Sí. Le estoy diciendo que un arrase. Bueno. Gracias, don Ramón Javier, empresario de la zona fronteriza de la empresa Capital Holding. Yo creo que esto que ha dicho don Ramón aquí debe ser titular de todos los periódicos de este país hoy, porque es una acusación frontal, directa y clara. Ahí no hay de que vuelta, de que espérate. Entonces vamos a tratar de buscar la reacción del Limber, ¿verdad? Como medio, y del grupo M, de Fernando Capellán, entonces para ver cuál es la versión, porque oye que es lo grave de esto, Sí, mira. sí. Lo grave de esto es que eso no tiene vuelta ni interpretaciones. Él está diciendo, ellos quisieron comprarme mis 253,000 metros para expandir su planta que está del lado haitiano, quise ¿verdad? venderle, sí. No, él estaba dispuesto a venderle. No, y él Él quiere está vender. Yo dispuesto. negocié y la tasación dio que el metro cuadrado era 2.500 pesos y ellos estuvieron de acuerdo los dos en comprarme a ese precio. Hasta ahí va bien la negociación. De repente, esos 253,000 metros que ellos están negociando que les interesa, lo declaran de utilidad pública con la excusa del tema del muro. Para obtener los 400 pesos. No, del a mes. nada. A A nada. él no se lo Porque quieren lo pagar. quieren invadir, le No, metieron no le militares. han vuelto a hablar. Y se- Le quieren y se- meter militares sin firmar contratos, sin negociar, sin comprarle, con la excusa del tema del muro. Pero que él dice que eso no tiene Eso que no ver tiene con nada que ver muro. con el muro. Que es una zona 253,000 cercana, metros. pero con que el no muro. tiene que ver con la... Oye, lo grave de Pero esto. bueno, la denuncia Manuel, de don Ramón, porque Manuel, él sabe escúchame que en esto. un gobierno como este, encabezado por Luis Abinader, Ay, por ese favor, tipo de si es el cosas... primer delincuente. Escúchame esto, Eduardo. Manuel. No manejes tu emociones. escúchame esto, Manuel. Manuel. Manéjate, Escúchame manéjate. esto. Pero no fue Que él tú que hizo te el decreto. emociones. No, de un Me tema voy de con Manuel. emociones. Me voy De un con tema de Manuel. emociones. Manuel, ¿Quién firmó el escúchame decreto? No. Escúchame esto, ¿Quién lo Manuel. firmó? Necesito tu filtro con respecto a lo que voy a plantear. Adelante. Eso es grave. El lo que se está decreto planteando. de Luis Abinader que ¿Quién firmó el expropia, decreto? dice lo siguiente, Manuel. Dice 30 metros en zonas pobladas Sí. y 200 metros en zonas despobladas. Vamos a ver. La razón de seguridad es mantener una distancia, sobre todo donde tenemos propiedades y población. ¿Verdad que sí, Manuel? No debió ser 200 metros en las zonas pobladas y 30 en las despobladas. Entonces, utilizaron la variable de 200 metros en zona despoblada y oigan por qué fue Luis Abinader a Dajabón. Ajá. Y se llevó esa parafernalia para legitimar esta vaina. 200 metros en 34 kilómetros de frontera de la provincia de Dajabón. ¿Usted sabe cuánto es eso? Multiplícate 200 metros por 34 kilómetros. Ajá. ¿Tú sabes cuánto da eso? 680,000 metros. Víctor, mira. Que son los que le van a regalar Vamos. a Miren, esta gente. Víctor, una cosa. 680,000 Víctor, metros. Vamos, miren. Es una parte de la Eduarda, campaña, yo creo que escuchar usted la debe otra retirar lo que No, usted tengo que dijo. retirarlo, Sí, porque debe ¿quién fue que- retirarlo. quién fue que- Porque eso Retire no, eso. primero no responde a la verdad. Por el Código Tú no Penal, tienes retíralo. pruebas y Por el usted Código no Penal. puede decir que el presidente es un delincuente. Pero Eso, ella no- eso por no el son Código términos. Penal. No, Por el claro que Código- lo te dijo. habla el Claro que lo abogado. dijo. Por el Retire Código eso. Penal. Yo lo Eso. retiro por el Código Por Penal el que Código dice Penal. Víctor, no por otra cosa. Está pero bien, entonces miren, Ahí está, vamos que a una claro. pausa, y regresamos con más. Vamos a tratar de conseguir al Limber, al Grupo M, a Fernando Capellán, porque esta es la versión de este empresario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ahora que escuchar la versión de ellos, a ver qué es lo que ellos plantean, ¿verdad?